Siento la necesidad de presentarme. Soy Arturo Betancourt, estudiante de Comunicación y Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana. Nací en Bogotá, Colombia, pero más allá de eso, soy nativo digital, habitante de la web, cibernauta, como quieran llamarlo. Estoy haciendo este documental, videoensayo, mashup, por varias razones, pero la más importante es que siento la necesidad de ser activo. Siento la necesidad de mostrar la web como la veo yo. Pero antes de entrar en eso, quiero contarles mi experiencia, lo que me llevó a pensar lo que pienso. Todo empieza en las aulas de clase. Varios profesores me muestran trabajos de los grandes pensadores, personajes que desafiaron paradigmas, que cambiaron la historia, que tuvieron resonancia social. Al ver esto, lo natural es que uno se inspire. Soñar con poder llegar a crear algo que tenga un impacto social y cultural semejante. A pesar de esto, la carrera, o por lo menos lo que me ha tocado, simplifica el campo laboral en una sola palabra: el medio. El medio esto, el medio aquello. Cuando se enfrenten al medio, honestamente, esas frases me saben a mierda. ¿Quién o qué es el medio? ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, cuando dicen el medio, se están refiriendo a los medios de comunicación, ya sean los periódicos, las cadenas de televisión, las cadenas de radio, las industrias del contenido. Pero ¿cómo es posible que estén sesgando a una generación entera de estudiantes, preparándolos únicamente para enfrentarse al medio, cuando podríamos estar fácilmente preparándolos como comunicólogos? El campo de acción de la comunicación es mucho más complejo que esto. Está la docencia, la academia, los medios independientes, los nuevos medios, los hipermedios y hasta los llamados transmedia. Sí, digamos que un poco la llegada de esta nueva tecnología digital está cambiando los soportes de la producción de contenidos, la forma de hacer los contenidos de la comunicación, las mismas textualidades, ¿no? La digitalización permite también crear redes de texto, el famoso hipertexto, productos más interactivos, y también se está modificando el consumo. Yo creo que eso plantea un desafío enorme para los estudios de comunicación. No solo las teorías, también las metodologías de estudio. La radio, el cine, la prensa, donde había un emisor que emitía para grandes masas de audiencia. Y eso es lo que hoy, no es que va a desaparecer, pero ahora, digamos, hay otras formas de comunicación que están avanzando a pasos agigantados, cada vez más gente se ve involucrada en redes de comunicación que ya no son de uno a muchos, sino de muchos a muchos. Y eso, digamos, es un cambio radical en la forma de comunicar y que implica revisar, actualizar o diseñar nuevas teorías para tratar de comprender estos fenómenos. No todos queremos trabajar en Caracol o en RCN. Por eso es que en mi cabeza comencé a ver al medio como un ente regulador de contenido. Un grupo de gente con poder que decide qué puede y qué no puede ser transmitido. En mi cabeza, el medio pasa a ser una muralla, llena de obstáculos y restricciones. Una larga y tediosa competencia, llena de gente dispuesta a hacer lo que sea para salir adelante. Hasta prostituir tu trabajo, sabiendo muy bien que se va a convertir en algo estúpido y banal. Eso sí, algo estúpido y banal que dé plata. Lo que me llenó de esperanza es que a mitad de camino de esta carrera logré identificar una ruta de escape. Sentí que había caído en la madriguera de conejo. Me topé con un mundo totalmente nuevo. Y de repente comencé a surfear en lo que la gente llama la web. Es donde me doy cuenta que se hace cine, se hace arte, se hace música, se genera contenido de muy buena calidad. Y la única diferencia es que estos contenidos circulan en otros medios. La web se convierte en un democratizador de creatividad. Te ofrece una alternativa, te da las herramientas para que tú mismo te vuelvas un creador sin tener que inscribirte en ninguna institución que seguramente va a querer el control sobre lo que tú estás haciendo. Me di cuenta que la web te empodera, el medio te restringe. Claro está, en la web están sucediendo miles de cosas a la vez, y hablar de todo eso es perder el tiempo, porque francamente nunca acabaría. Por eso, aquí voy a intentar hacer un recuento de algunos de los procesos de producción y consumo de los contenidos web.
La idea es dejar claro qué es el contenido, lo que significa generar contenido y el por qué esto es relevante. El canon en el medio es que si uno como individuo genera un contenido y lo reclama como propio, este cae bajo la licencia de derechos de autor, que en otras palabras es contenido restringido. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor, más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público, y con él los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Gracias a la web, hay un montón de material generado por el usuario. YouTube con videos, Tumblr y Blogspot con GIFs y con blogs, Flickr con fotografías, SoundCloud con música. User-generated culture is kind of like Andy Warhol's factory in hyperdrive. It's a high-speed collaboration between people recombining popular media, advertising, everything into new forms. And the art exists almost entirely independently of any particular artist. Y lo que nos damos cuenta es que no todo lo que ocurre en la web se puede simplificar a los procesos de clasificación del canon de los contenidos restringidos. Desarrollé este cuadro semiótico para poder tener un entendimiento de los contenidos web, en comparación con las formas de producción de los contenidos restringidos. Mientras que el contenido restringido es un individuo reclamando un material, existe también la posibilidad que más de una persona reclame el contenido, la posibilidad que varios sean entendidos como autores en un proceso. Existe también la posibilidad que se deje en anónimo, que no se reclame como propio. Cuando nos damos cuenta de las diversas posibilidades que nos ofrece el cuadro, nos damos cuenta que hay contenidos que están por fuera del canon de los contenidos restringidos. Esto es lo que vamos a comenzar a analizar. Comencemos explicando Creative Commons, donde se revisita la historia de los derechos de autor. We had a regime of copyright, and the internet completely flipped the technical foundation upon which that regime had been built. Creative Commons is just a non-profit corporation, and we're committed to only one thing, to make it simple for artists to choose the freedoms they want their creativity to carry. Esto no quiere decir que entonces el contenido sea libre y gratis y es un comunismo hippie donde todo es color de rosa. No. Hay 4 tipos fundamentales de licencias en los Creative Commons. Hay una que es la que más reconoce la gente, que es no comercial. No comercial quiere decir, usted va a utilizar esto para un fin no comercial, yo le cedo el material que he creado. La siguiente sería deme crédito, que es un buy. Es decir, si usted va a utilizar esto, puede que yo lo único que esté buscando es que me dé crédito. ¿Eso quiere decir que incluso lo pueden utilizar para fines comerciales? Sí, siempre y cuando le sigan dando crédito al autor. Una tercera posibilidad, es decir, tiene que heredar las mismas características de esta obra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si una persona
coge mi fotografía, mi canción, mi pedazo de video y lo quiere meter dentro de él, es porque su obra inmediatamente va a heredar, bien sea el estado de no comercial, el estado de dar el crédito o el estado de simplemente estar libre bajo Creative Commons. Y una última posibilidad es, la tiene que utilizar tal cual yo la estoy poniendo. Es decir, puede que no me dé el crédito, puede que la use para fines comerciales, puede que lo que usted haga no sea luego utilizable bajo Creative Commons, pero la tiene que poner mi pieza exactamente como yo la creé. Es decir, no manipulada en Photoshop, no retocada en ningún programa de edición de video, no modificado el audio y metido unas maracas que no estaban ahí adentro. Ahora bien, yo puedo mezclarlas y yo podría decir, yo quiero que sea para fines no comerciales y que me den la autoría. O yo quiero que sea para fines no comerciales y que sea exactamente igual la obra. O yo quiero que me den la autoría y que herede la capacidad que ésta tiene. En fin, son 4 fundamentales, pero las variaciones amplían el campo. Esta licencia está hecha para aquellos que son conscientes de cuál es la característica de los circuitos de la producción cultural. Están al tanto de que hay usuarios que van a querer usar el contenido que han creado para reusarlo, modificarlo, citarlo, malinterpretarlo, nutrirlo, explotarlo, resignificarlo. Es para aquellos que no quieren tener todos los derechos reservados, sino más bien algunos derechos reservados. Esto fácilmente puede ser comparado con un cadáver exquisito, una técnica usada por los surrealistas en 1920. Consiste en un grupo de personas que escriben o dibujan una composición en secuencia. Cada persona solo puede ver el final de lo que escribió la persona anterior. Todos hacen parte de un mismo proceso, y sin embargo no existe un solo autor. Todos son autores de la obra. Cada vez que se hace algo está sujeto a ser modificado, a ser resignificado o a ser alterado, y es eso lo que lo hace tan interesante. Después tenemos al mashup y al remix. The mashup. Largely built upon the concept of juxtaposition, the mashup takes bits of 2, 3, many different songs of different styles and mashes them up. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. And a media-literate generation emerged, able to download the world's culture and transform it into something different. And we called our new language Remix, to combine or edit existing materials to produce something new. The term remix originally applied to music. Skip ahead to the present and anybody can remix anything, music, video, photos, whatever, and distribute it globally pretty much instantly. You don't need expensive tools, you don't need a distributor, you don't even need skills. Remixing is a folk art, anybody can do it. Yet these techniques, collecting material, combining it, transforming it, are the same ones used at any level of creation. You could even say that everything is a remix. funny things, political things, new things were all uploaded back to the net. The creative process became more important than the product because consumers were now creators, making the folk art of the future. But the people who owned the culture that we remixed, they represented the past, and they declared war. Are we supposed to say certain things are off limits to making art? Is art off limits? Is other people's art off limits, you know, to making art? That doesn't make any sense. That's just silly. That's just some business guy's way of thinking. El discurso de la originalidad, un discurso que sirve a intereses muy amplios y por consiguiente alimentados por muy diversas instituciones, más allá del restringido círculo de la producción artística profesional. El asunto de la originalidad y los conceptos afines, autenticidad, originales y orígenes, es una práctica discursiva compartida por el museo, el historiador y el artífice.
A lo largo del siglo XIX, todas estas instituciones anuaron sus esfuerzos para encontrar la marca, la garantía, el certificado de lo original. Rosalind Krauss. Le tengo pánico a volver a esas épocas en donde lo único que podía promover el talento de los chicos era tener los recursos necesarios para poder acceder a los precios que una cultura comercial no está ajustando. Creo que la industria tiene que adaptarse ahora y sería un mal premio para una industria que no se ha puesto en los zapatos de sus compradores tener miedo y darle una ley que la mantenga todavía en unas épocas antiguas. These are communities. They're being created by the opportunity this technology makes available. And these communities engage in a kind of conversation, each one taking what the other had done and adding to it, mixing it and changing it, and engaging in a creative act. From the Dadaists to the beat poets to the pop art of Warhol, today's remixers are standing on the shoulders of giants. The importance of this remix has nothing to do with the technique that each of these videos demonstrates. The importance is that this technique has now been democratized. This remix gives anyone with access to a $1,500 computer the power to say things differently. O compartilhamento é a própria natureza da criação. Não há criação isolada. Ninguém é um criador sozinho, ninguém cria nada no vácuo. Tudo já vem de alguma coisa que já foi criada antes. É uma cadeia que vai se processando. Com música, com literatura, com cinema que você está fazendo aqui agora. Por quê? Porque foi onde fez o caldeirão e misturou todos os... temperou e criou uma nova coisa. Bossa nova, seja do axé, seja da música baiana, seja do funk, que é a atual música eletrônica brasileira, ela também é espelho da cultura desenvolvida no Brasil de mistura. O que é a novidade? É exatamente você misturar essas coisas que foram feitas. Isso é o futuro da música e da raça humana, cada vez mais. Hubo un tiempo en el que esos textos que llamamos literarios, narraciones, cuentos, epopeyas, tragedias, comedias, eran recibidos, puestos en circulación, valorados, sin que se planteara la cuestión de su autor. Su anonimato no planteaba dificultades. Michel Foucault. Por último, tenemos al proceso más complejo de entender, ya que responde a diversas intenciones, cualidades, disposiciones y oportunidades. Es contenido generado en colectivo y en anonimato. Este contenido es el que más causa intriga en este campo, ya que no obedece a ningún tipo de clasificación conocida previamente, donde mitad de su contenido es concreto y mitad de su sentido es movedizo. Es un término que le huye a su propia definición. El meme es un fenómeno exclusivo de la web, donde circula un material autónomo de un sistema económico, que funciona como un tipo de lenguaje iconográfico alejado del ámbito verbal, donde lo que se busca es hacer conexiones, asociaciones, interpretaciones y malinterpretaciones de los materiales puestos en circulación. Chances are, if you've made it this far on the internet, you've probably seen an internet meme. They take tons of different forms. Funny pictures of cats, dogs giving advice, people wearing sunglasses, sad guys, happy guys, superheroes, chickens, mermaids, Leroy Jenkins. It's as if there are over 9,000... Old meme is old. And anyone can do it. You just go online to some quick meme generator thing, fill in some of your personal experience, blam! You got a meme. Poof! Appear on Reddit or Tumblr. No compensation expected, no context provided, and no motivation except for what's self-evident. The vast, vast majority of people, and here I'm talking about CNN or your mom, they don't know who, how, or why internet memes are made. Sometimes in response to events and sometimes not, sight unseen, this community generates media which for most of us just appears somewhere with no indication other than our inherent knowledge that a human was involved in any way. La parodia posmoderna es una especie de revisión impugnadora, o de relectura del pasado que confirma y subvierte a la vez el poder de las representaciones de la historia. Linda Hodgson.
Revisitar el pasado y usarlo comienza a ser una forma creativa. Es un acto del crear, y no es visto en ninguna medida como un facilismo. Se logra entender la intención del artista al tomar prestado material ajeno. Es una estrategia para permear tu objeto simbólico con una conexión del pasado. Toca tener en cuenta que Hodgson está hablando únicamente de cómo se subvierte el pasado, pero a la larga, nosotros no solo como usuarios, sino como seres humanos, subvertimos no solo el pasado, sino las culturas, la moda, la cocina, las tradiciones. Todo el tiempo estamos haciendo uso de lo ajeno como práctica cotidiana. Es como respirar, es inevitable. Collaboration is much more like a dialogue or like a discourse where one person will go do everything and then post that, and then someone else will see that and take that and go do everything. People collaborating to build a large body Right. based on one form using a certain technology. And the collaboration is the aggregate of all of that rather than like everyone getting together and Yeah, working like as a team. 10 people getting together to make one really funny Rage Guy comic. Yeah, like that never happens. never happens. That actually makes some sense. There are maybe 100 reasons, both for and against, but what's exciting is that this is a body of work produced collaboratively by tens, maybe hundreds of thousands of people across the globe. Anyone can get involved. That's something we've never seen before. That's pretty astounding. Lo interesante de esto es que se está generando todo un sistema de comunicación entre las personas. Estamos comenzando a generar un lenguaje, esto es, una conversación a nivel global. Ahora bien, ya entendiendo los procesos de producción de contenido que se evidencian en la web, tenemos que comenzar a hablar de los personajes que están detrás de esto. A estos personajes le vamos a llamar prosumidores, es decir, los individuos que consumen y producen en un mismo instante. Esta distancia que había entre el que consumía y el que producía la información se van cada vez más haciendo cada vez más sutiles, más se están acercando e incluso mezclando. Esto, los que han teorizado esto lo llaman un poco el prosumidor, el prosumer en inglés, ¿no? El mezcla de productor y consumidor. The people who make and the people who watch are slowly becoming the same group. La web 2.0 introduce al usuario en la ecuación. Los usuarios quieren ser parte del proceso y le meten la mano a lo que les gusta. Corporations are completely taking over our culture and telling us that we can only consume it. And we're saying no. We're saying we want to actually create with it, respond to it, take it, mutilate it, cut it up. We're saying you don't ask us whether I want to have a billboard everywhere I go in my town. You don't ask me if I want to see your Nike logo everywhere I go. You don't ask me if I want to hear YouTube's music everywhere I go shopping or when I eat in a restaurant. So why do I need to ask you to take a little bit of it and make something out of it and make fun of you, critique you? Why do I need to ask? Los usuarios son fundamentales en todo este proceso. Son aquellos que trabajan con lo que tienen a la mano para generar un contenido nuevo. El bricoler es el que obra sin plan previo y con medios y procedimientos apartados de los usos tecnológicos normales. No opera con materias primas, sino ya elaboradas, con fragmentos de obras, con sobras y trozos. Su universo instrumental está cerrado, y la regla de su juego es simplemente la de arreglárselas con lo que uno tenga. Levi Strauss. Estos individuos que llamamos bricolers están consumiendo activamente, no se quedan con la idea del consumo pasivo, en el que uno se tiene que regir bajo la regla de para lo que está hecho. Por ende, tenemos que comenzar a ver a los prosumidores como los consumidores activos de la era digital. Son aquellos que también se las arreglan con lo que tienen a la mano. Y esto es lo que hemos clasificado como memes, como remix, como mashup y hasta como un contenido bajo la licencia de Creative Commons. Este sujeto es el que está generando más cultura en esta época. Es la figura más relevante en cuanto a creación y propagación de cultura en la web. Never before have so many people made so much culture so quickly across so many mediums for essentially no recognition or dollar bills. And never before have so many people consumed that culture without any concern about who made it, where it came from, or how it found its way onto BuzzFeed or 9gag, which I hear are very popular with the kids these days. Get off my lawn. Where older cultural systems exists for basically profit, internet culture exists for, it's really hard to say. Maybe pure expression, maybe altruistic entertainment, who knows? Tal vez es una nueva forma de consumo, tal vez es una nueva forma de comunicación, una nueva forma de interacción, no lo sabemos.
Creo que para eso sí vamos a tener que esperar a ver qué se avecina. Hi, this is Jimmy Page, and this DJ Easy will say. Hi, this is Jimmy Page, and this DJ Easy will say.